paciencia, su sinónimo es aguante, saber aguantar, no importa la adversidad, no importa las circunstancias por las que estemos pasando. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, la ley no puede aplicar sobre nosotros. ¿Cómo vamos a matar? ¿Cómo vamos a adulterar? ¿Cómo vamos a fornicar? ¿Cómo vamos a emborracharnos? ¿Cómo vamos a embriagarnos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros y ese fruto nos lleva, nos da, impulsa a seguir obedeciendo la palabra de Dios, a dar ese fruto que es de Dios, no es nuestro. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la paciencia, precisamente. Entonces, la paciencia, hay un salmo que nos habla sobre la paciencia. Los invito a que abran su Biblia en el Salmo 40. Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a hablar sobre la paciencia. La paciencia que viene de Dios, no de nosotros. Está en el Salmo 40. Un salmo muy precioso, el cual se lo recomiendo que lo estudien, lo lean en su casa. Después que leamos, oigamos la enseñanza de hoy, lo meditemos allá en su casa, cada uno de nosotros. Y vamos dando ese fruto que es del Espíritu, pero obviamente agarrado del Señor, porque el mismo Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Por mucho que nosotros queramos tener paciencia a nuestra manera, nunca la vamos a conseguir. Eso es agarrado del Señor. Salmo 40, amén. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué es paciencia? Paciencia es tenacidad, firmeza, ¿verdad? ¿Firmeza en qué? En conseguir buscar el rostro del Señor en todo momento, no importando las circunstancias, ser constante, ser de una voluntad firme, continua, y en determinación de esperar todo de la mano de Dios, creer en las promesas del Señor, porque a veces nos desesperamos por las circunstancias. Hay circunstancias que nos hacen como dudar de las promesas del Señor, nos hacen pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no escucha nuestras oraciones. Pero mire lo que dice el versículo, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, tenemos que tener esa paciencia. La paciencia tiene que ver con la resiliencia, es la capacidad de adaptarse a los cambios, que no importa en situaciones que estamos nosotros, es con un objetivo, y el objetivo que Dios nos pone es para que crezcamos más. A veces Dios puede mandar a una persona a la cárcel, permite Dios que vaya a la cárcel, pero uno dirá, ¿por qué me mandó a la cárcel ahora que estoy sirviendo al Señor? O a una clínica, o a diferentes circunstancias que podemos pasar nosotros, pero todo tiene un objetivo. No pregunte por qué, sino para qué. A veces nos manda a una cárcel, nos puede mandar a un hospital, a una clínica, para que le prediquemos a alguien que está allá, una cárcel para que le prediquemos a alguien. Todo tiene un objetivo, siempre tiene un objetivo, todo lo que nos pase. Dejemos de quejarnos por la situación en que estemos, más bien usemos esas circunstancias por las que estamos pasando para llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas. Entonces, la resiliencia, que es la capacidad de adaptarse positivamente a las situaciones adversas, pero movido por el Espíritu Santo de nosotros. Hay una situación adversa, no importa, nosotros nos movemos mejor sabiendo que es el Espíritu Santo que tiene control sobre nosotros y que hagamos la voluntad de Él. Él nos obliga, por así decirlo, cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, nos obliga a que prediquemos, pero a veces nosotros queremos estar en nuestra casa tranquilitos, ¿verdad? Estar en nuestra zona de confort. Entonces, Señor, permite esas circunstancias, nos saca de la zona de confort para que le llevemos la palabra a quien la necesita. Ha pasado muchos casos de personas que han tenido que ir a la cárcel por cualquier motivo, pero el Señor permitió eso y terminan llevándole la palabra a alguien que los acompañe en la cárcel o algún guardián de allá que necesitaba la palabra, y esa persona terminó convirtiéndose. Se han visto muchos testimonios al respecto. Así que no nos amedrentemos en la situación en que estemos, sino practiquemos la resiliencia, es decir, adaptarnos positivamente a la situación en que nos encontremos y hacer nuestra labor de evangelista. Por eso dice el apóstol Pablo, cumple tu labor evangelista, no importa en el lugar que te encuentres, en el lugar en que estés, en el lugar que Dios te haya puesto, cumple la misión de evangelista. Entonces tenemos que ser constantes. ¿Por qué? Porque no somos constantes, somos adúlteros. Estamos en un lado, estamos con Dios, pero estamos también en el mundo. ¿Sabe cómo lo llama el Señor? Lo llama adúltero espiritual. A esas personas que no se mantienen, no son constantes en obedecer al Señor. Mire lo que nos dice Santiago 4:4, y precisamente tenemos que estar apercibidos de las cosas que el mundo y las atracciones que el mundo nos da. Si nosotros nos dejamos llevar por las atracciones del mundo, el Señor nos va a llamar adúlteros. ¿Y qué pasa con los adúlteros? Se constituyen en enemigos de Dios. Mire lo que nos dice Santiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras,
¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Quiere usted ser amigo de Dios? Pues no haga lo que el mundo hace. No, lo que pasa es que yo estoy caminando firmemente en el Señor y a mí nada me va a tergiversar. Yo puedo ir tranquilamente a hacer lo que hace el mundo, irme inclusive hasta para los carnavales, que yo estoy bien agarrado de Dios. Se está convirtiendo en enemigo de Dios, porque está siendo amigo del mundo. Y se puede ir al carnaval de diferentes formas, ya sea yendo físicamente o colaborando con las actividades que hace el carnaval, haciéndole dibujos para el carnaval, haciéndole indumentario, disfraces para el carnaval. Es una forma también de adaptarse al mundo y convirtiéndose a la vez en enemigo de Dios, porque estamos participando en las cosas del mundo. Nosotros podemos ser amigos de personas que son del mundo, pero no vamos a participar de lo que ellos hacen, que es diferente. Amén. Entonces tenemos que estar con esa voluntad constante, firme, no dejemos llevarnos. Acuérdense que la palabra nos dice, el que esté firme, mire que no caiga. No, porque es que yo soy cristiano y yo tengo a Cristo en mi corazón, a mí no voy a dejar a inducir por lo que dicen otras personas. No, si usted no piensa caer, ¿qué hace en lugares resbaladizos? Es una frase de un pastor que se llama Adrián Royer, que ya falleció desafortunadamente, y lo decía con atino, ¿verdad? Si yo no quiero caer en tentación, ¿qué hago en los lugares en que está esa tentación? Si yo quiero dejar de tomar, ¿qué hago andando con personas que están tomando? Pues en cualquier momento puedo caer otra vez. Por eso dice la palabra, mire que esté firme, mire que no caiga. Entonces tenemos que apartarnos ahí. Si nosotros no queremos caer, evitemos los lugares que son de tentaciones para nosotros. Y esa resiliencia, esa capacidad de adaptarnos, tiene que ver con la calidad de oveja, y la calidad de oveja está en función a que si tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Acuérdense que el mundo espiritualmente se clasifica en dos grupos, los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios, imagínense de quién son hijos, hijos de Satanás, dice la Biblia. O sea, los hijos de Dios escuchan la voz de Dios y la obedecen. Y eso está, mire lo que nos dice Juan 10:27. Tenemos que estar apercibidos que nosotros tenemos que acatar la voz de Dios, porque si somos hijos de Dios, si no somos hijos de Dios, pues hacemos lo que a nosotros nos parece y nos viene en gana. Mateo 10:27, aquí el Señor Jesucristo nos dice y nos recalca que solamente aquellos que obedecen su palabra son verdaderamente hijos de Dios. No, todas las personas dicen que son hijos de Dios, porque desafortunadamente la falsa religión ha enseñado a todas las personas que todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, que es diferente. Los hijos de Dios son el verdadero, el único hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros nos hacemos hijos de Dios por la obediencia y por haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Nos hacemos coherederos con Jesucristo y herederos de la vida eterna de Jesucristo. Mire lo que nos dice Juan 10:27, dice, mis ovejas, si usted es oveja, mire lo que tiene que ser, mis ovejas, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, obedecen la palabra de Dios. Las que no son ovejas hacen lo que les da la gana. Sigue diciendo y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie me las arrebatará de mi mano. Entonces dice, mis ovejas. El que no es oveja, usted lo ve que escucha la palabra de Dios, pero hace lo que le da la gana. Está por un tiempo en la iglesia y después es inconstante. Esas almas inconstantes el Señor las llama adúlteras, porque no son constantes, no siguen obedeciendo la palabra de Dios, porque no le han abierto su corazón a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no habita en ellos y por consiguiente no pueden dar el fruto de la paciencia, porque esa es una característica del fruto del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Pero esa paciencia solamente la tienen los hijos de Dios, no los que están disfrazados de hijos de Dios, porque hay muchas personas disfrazadas de hijos de Dios. Y eso solamente lo conoce el Señor. Acuérdense que el Señor dice, yo escudriño los corazones, dice el Señor. Pero a nosotros nos dice, por su fruto los conoceréis. Entonces tenemos que estar apercibidos que tenemos que adaptarnos a los cambios y ser perseverantes, ser como los GPS. ¿Está visto el programa ese Waze que hay por ahí ahora? O los GPS, usted le da una dirección y va con un carro, un vehículo, o a pie o en bicicleta, en lo que vaya, y él le va mostrando por dónde tiene que cruzar. El momento que usted se desvía por X y Y motivo, porque la calle esté cerrada, está en reparación o hay un trancón, el aparatico dice recalculando y vuelve a llevarlo otra vez, se ubica a llevarlo o dirigirlo a la dirección en que estaba programada.
Así hace el Espíritu Santo con nosotros. Cuando nosotros nos desviamos por cualquier motivo, si el Espíritu Santo vive en nosotros, Él nos da las nuevas coordenadas y nos indica cuál es el camino que debemos seguir. Pero si verdaderamente somos hijos de Él, en eso consiste la paciencia, la tenacidad, la firmeza, la constancia que tiene que tener un hijo de Dios. Y otra característica importante que tiene la paciencia, tenemos que soportar las pruebas y las tentaciones. Teniendo en cuenta que hay una diferencia entre pruebas y tentaciones. Las pruebas vienen de Dios. Dios prueba los corazones, dice la palabra de Dios, porque Él quiere saber lo que hay en nuestros corazones. Claro que Él lo sabe de antemano, pero nos pone pruebas para ver cómo vamos a actuar nosotros. Y las tentaciones no vienen de Dios, vienen de los enemigos de Dios, tales como el mundo, la carne y obviamente de Satanás. Vienen las tentaciones, porque las tentaciones son inducción a hacer el mal, y Dios nunca nos va a tentar, porque Dios siempre quiere que hagamos las cosas buenas. Entonces, las pruebas que vienen de Dios, siempre Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque así como se prueba el oro en el horno, porque el oro se prueba en el horno. Una vez le preguntaron a un alfarero de cuándo sabía que una piedra se había convertido completamente en oro, hasta cuándo estaba buena la temperatura que tenía que estar en el horno. Él dice que él observaba la piedra que tenía oro, la metía en el horno, y él sabía cuando la piedra ya era completamente, había sacado todas las impurezas y quedaba el oro solamente, cuando él veía su rostro reflejado en el oro. Esa ya es hora de sacarlo. Así Dios espera de nosotros. Él permite las pruebas en nosotros hasta que vea su rostro reflejado en nosotros. Es decir, nuestro comportamiento reflejado en lo que Dios quiere que nosotros demos, que estemos dando fruto del Espíritu Santo, el fruto que viene de Él. O sea, su rostro reflejado en nosotros, porque Cristo quiere habitar en cada uno de nosotros. Su poderoso Espíritu Santo quiere habitar. Él anhela vivir en cada uno de nosotros. Acuérdense, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dios no habita en cuatro paredes, ni en templos hechos por manos humanas. Él habita en corazones, en cada uno de nosotros que fuimos hechos por sus propias manos. El libro de los Salmos nos dice que Jehová nos creó a nosotros, en el vientre de nuestra madre, formó los huesitos, formó todos esos templos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, hecho por sus propias manos. Él quiere reconstruirlo, pero quiere que lo sigamos a Él por obediencia. Ahora, ¿cómo dominamos las tentaciones? Que las tentaciones, acuérdense que no vienen de Dios, vienen de los enemigos de Dios. El mundo nos va a hacer muchas tentaciones. Nuestra propia naturaleza carnal nos incita a hacer cosas malas. Nosotros desde pequeños tenemos inducción a hacer el mal, por eso al niño hay que corregirlo a que haga el bien. ¿Por qué? Porque él de naturaleza sabe hacer el mal. Nosotros por naturaleza solamente sabemos hacer el mal. Lo bueno que hacemos nosotros viene por parte de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para dominar las tentaciones? Santiago 4:7 nos da la solución. ¿Qué tenemos que hacer para dominar las tentaciones? Que nos sometamos a Dios, dice Santiago 4:7, dice, someteos a Dios, o sea, obedece la palabra, sigue el camino trazado que Dios nos ha dado a través de su palabra. Sométete a Dios, resiste al diablo, o sea, no te dejes dominar por las tentaciones con base en el poder del Espíritu Santo que está en ti, y dice, y el diablo huirá de vosotros. O sea, no tenemos que estar peleando contra el diablo, ni echando de la vida, ni pisando de la cabeza, pisando de la cola. Algunos hasta insultan al diablo. Esa no es la lucha espiritual. La verdadera lucha espiritual está con nosotros mismos, de someternos a la palabra y resistir al diablo. Esa es la verdadera lucha. La lucha es contra nosotros mismos. Cuando la Biblia nos habla de la armadura de Dios, el casco, la espada, la sandalia, el pectoral, el cinto, todo eso son armaduras que el hombre debe tener. ¿Y contra quién va a luchar? Póngale un espejo al frente, contra nosotros mismos, contra nuestra propia naturaleza. No tenemos que luchar contra el diablo. El diablo se va solito cuando usted se somete a la palabra y resiste al diablo. No se ponga a pelear contra el diablo. Un tiempo de 1970 se había una doctrina que era la doctrina de guerra espiritual, y empezaban a hablar de guerra de primer nivel, de segundo nivel, de guerra de tercer nivel, y cómo teníamos que pelear contra el diablo. Nosotros no tenemos que pelear contra el diablo, el diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Tenemos que someternos a la palabra de Dios, resistir al diablo, o sea, no hacerle caso a las tentaciones que nos vienen de hacer las cosas que a nosotros nos da la gana, nuestra naturaleza carnal. Eso se llama crucificar la carne. Doblegarnos, eso se llama ayunar. Cuando la palabra de Dios nos dice ayunar, no es simplemente dejar de comer, no, ayunar es dejar de hacer lo que la carne quiere hacer. Eso es sacrificar. Isaías 59 nos dice, el verdadero ayuno que Dios quiere es que
perdonemos, que desatemos las ligaduras de impiedad. Muchas veces no queremos perdonar a personas que nos han ofendido, tenemos que perdonar, porque si nosotros no perdonamos que nos ha ofendido, Cristo no nos va a perdonar la mayor ofensa que le hemos podido hacer nosotros a Él en el tiempo que andamos a nuestra manera de vivir, llevados simplemente por los vientos de doctrinas extrañas, diferentes a la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo. Vea, Satanás ya está vencido. Mire lo que nos dice Apocalipsis, por favor me acompaña a Apocalipsis para que se den cuenta que ya Satanás está vencido. Usted no tiene que luchar contra él. Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. ¿Cómo vencemos a Satanás? Satanás ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Por eso Cristo dijo, consumado es, cuando entregó su alma al Creador. Dice Apocalipsis 12, 11. Ahora, nosotros le vencimos con el poder de Cristo en nosotros, dice Apocalipsis 12:11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Qué es menospreciar la vida hasta la muerte? Es no sucumbir a los deseos de la carne, vivir una vida de ayuno. ¿Qué es ayuno? Es no alimentar los deseos de la carne. Ese es el verdadero ayuno. No alimentar los deseos de la carne. Pero ¿qué pasa si yo dejo de alimentar, dejo de desayunar, dejo de almorzar y en la tarde me empaco el desayuno y me empaco el almuerzo y todas esas cosas? Pues, ¿qué hice ahí? Pero me viene con un bochinche y si ya le presto atención. Ay, ¿qué? Ay, sí, fulanito. Está alimentando la carne. A la carne le gusta escuchar, pero no la palabra. Le gusta escuchar los chismes. Cierre sus oídos a esos chismes. Si van a hablar de alguien, diga, háblame de Cristo, no me hables de más nadie, nada más. Si me quieres hablar de alguien, háblame de Cristo. No alimente la carne, no alimente no se deje llenar de bochincha, de lleve y trae, porque eso causa mucho enemistad, inclusive hasta en la misma iglesia, en los mismos hermanos con ese lleve y trae. Alimentar la carne también es cuando no queremos perdonar a alguien. La carne le fascina odiar, detesta amar, al Espíritu le gusta amar. Y amar implica perdonar, no importando lo que nos hayan hecho. Entonces, la verdadera paciencia se demuestra en la constancia, en la resiliencia, en soportar las pruebas y las tentaciones. Recordemos, las pruebas vienen de Dios y las tentaciones no vienen de Dios, vienen de los enemigos de nuestra alma, el mundo, Satanás y nuestra carne, que es el enemigo más grande que nosotros tenemos. Y entonces, sigamos con el Salmo 40, verso 2. Mire las consecuencias de esperar pacientemente en Jehová. Salmo 40, verso 2. Ya sabemos que el verso 1 dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor por ser paciente. Mire lo que dice el verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Debemos pedir para el deleite de Dios y para el deleite de nuestro prójimo. Lo que pasa es que muchas veces estamos acostumbrados a orar con un pliego de peticiones para el Señor, pero para nuestro propio deleite. Señor, sáname, Señor, bendíceme. Y nos olvidamos de nuestro prójimo. Nos olvidamos del deleite de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros establezcamos o busquemos establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y la única forma de que nosotros colaboremos en establecer el reino de Dios aquí en la tierra es predicando su palabra. Pídale al Señor que le dé fortaleza, que le dé sabiduría para predicar la palabra. Eso es lo que el Señor quiere. Debemos pedir para los deleites de Dios y los deleites del prójimo. Porque si nosotros pedimos para nuestros propios deleites, ¿qué va a pasar? El Señor no escucha esas oraciones. Nuestros deleites, el Señor sabe qué es lo que necesitamos nosotros. Él sabe qué necesidad tenemos, que estamos enfermos, necesitamos sanidad, que necesitamos prosperidad. Él sabe todo eso, pero eso nos lo da como añadidura. Ahora, ¿por qué el Señor no escucha nuestras oraciones? Miremos lo que nos dice Santiago 4:3. Para que aprendamos a orar. Es importante que aprendamos a orar. Vea, este lugar, el Señor pues me ha puesto en mi corazón llamarlo casa de oración. Pero no porque nos dediquemos a hacer un pliego de peticiones al Señor, sino porque nos dedicamos a escuchar al Señor. Porque la única forma de hablarle al Señor es saber conocerlo a Él, saber lo que Él quiere de nosotros, para poder nosotros a dirigirnos como dice la Escritura y poder hablar con Él. Mire lo que dice Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. O sea, no pidamos para nuestros deleites. El Señor sabe lo que tenemos necesidad. Pidamos para que el reino de Dios esté establecido aquí en la tierra, que el Señor nos dé sabiduría para predicar, que nos dé fortaleza para predicar con ahínco su palabra, para que Dios ayude a un prójimo. Y el Señor de paso vendrán las añadiduras para nosotros. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que dejemos de hacer oraciones egoístas. Solamente yo, puro yo. No, oremos para que el Señor nos dé esa fortaleza para predicar su palabra. Que nos preocupemos por el prójimo, las personas que se están perdiendo, que no conocen de la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 Timoteo 2:1, cómo quiere Dios que oremos. Porque es bueno y hablamos con la palabra, no le estoy diciendo lo que yo pienso, es lo que el Señor dice a través de su palabra. ¿Cómo quiere que oremos? 2 Timoteo capítulo 2, verso 1. Mire cómo tenemos que orar nosotros. 2 Timoteo capítulo 2, verso 1. Dice, amén. Queremos que lo encuentren los hermanos. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Fíjense ustedes que las oraciones rogativas no son por nosotros. Vamos a leerlo de nuevo. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, o sea, por nuestro prójimo. Oremos por nuestro prójimo. Y de forma rogativa. Hay personas que oran exigiéndole a Dios: Señor, soy siervo tuyo, tú me tienes que sanar. Oye, ¿cómo así? Tenemos que morirnos. El Señor no está obligado con nosotros para nada. Él, por su infinito amor, por su misericordia, nos ayuda. Pero no estamos en condiciones de exigirle nada a Dios. Imagínense ustedes que nosotros no busca lo suyo. O sea, una persona realmente que está enamorada de Dios no busca lo suyo, sino que busca el bien de Dios, el bienestar de Dios, el deleite de Dios y el deleite del prójimo. Así dice 1 Corintios 13:5, dice, el que anda en el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no ora por sí mismo. Fíjense ustedes, nuestro Señor Jesucristo no oró por él. Cuando estaba ya para ir a la cruz del Calvario, le dijo: Señor, quita de mí esta copa, pero que no se haga, si quieres, quita esta copa de mí, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, no oró por él, oró para que se hiciera la voluntad del Padre. Entonces, no oremos para que se nos quite la copa, más bien para que el Señor haga su voluntad en nosotros en todo momento. La única forma de nosotros ganar paciencia es a través de las pruebas. Las pruebas van a venir. Circunstancias apremiantes. Muchas personas dicen: ahora que estoy sirviéndole al Señor, me está pasando eso. Son pruebas que el Señor permite en nuestra vida para saber si verdaderamente estamos enamorados, estamos sirviendo al Señor por amor o por interés. Hay muchas personas que buscan a Dios por interés, simplemente para que Dios les sane, Dios los prospere, y después que Dios los prospera o los sana, listo, se van otra vez para el mundo. Sigue diciendo el verso 3 del capítulo 40 de Salmos, el que estamos leyendo, que mire las consecuencias cuando Dios nos saca del lodo cenagoso, cuando ponen nuestros pies sobre peña, o sea, sobre Cristo. Cristo es nuestra roca en la que nosotros nos apoyamos, en la que estamos agarrados, nuestro soporte, la piedra angular de toda la doctrina cristiana es Cristo, en la cual tenemos que estar afirmados, después que se han enderezado nuestros pasos. Mire lo que pasa en el verso 3 del capítulo 40 de los Salmos. Dice: puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Siempre tenemos que pasar por pruebas para que podamos demostrar y aprender lo que es la paciencia. Porque la paciencia se aprende en las pruebas. Si usted le está pidiendo paciencia a Dios, prepárese, le vienen las pruebas. La paciencia solamente se conoce en las pruebas. Porque ¿quién va a tener paciencia cuando todo está bien, la nevera llena, la cuenta bancaria bien, todo bien? No necesita paciencia, ¿verdad? Sus hijos caminando bien, su familia todo bien, no necesita paciencia. Pero cuando vienen los momentos de penuria, los momentos de calamidad, es cuando se prueba la paciencia. Sigue diciendo el verso 4 del capítulo 40, dice: bienaventurado el hombre
que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían en la mentira. Confiar en Dios es el fundamento de nosotros, pero confiar en Dios es difícil. A veces confiamos más en un particular, en una persona, inclusive hasta del mundo, que en el mismo Dios. Confiamos más en el pagadiario, confiamos más en un banco, confiamos más en el primo, en el hermano. Inclusive algunos hasta creen que el pastor los va a ayudar en el problema que tienen. Yo no ayudo a nadie, el que único puede ayudar es Dios. Él es el que nos puede solucionar los problemas, yo no, ni más nadie. Solamente tenemos que confiar en Dios. El verdadero varón de Dios, el verdadero que cree en Dios, sabe que creer en Él y esa confianza le va a dar la dicha, le va a dar el gozo, así como dice el bienaventurado, el hombre que puso su confianza en Jehová, va a andar dichoso, porque tiene la confianza puesta en Él. Aunque no vean los milagros, aunque no vean las maravillas, las promesas de Dios, porque precisamente la fe es ese, la prueba de la fe, la evidencia de que usted está caminando en fe, es que usted no ve los resultados que usted quiere. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar no lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Hay muchas personas que andan pidiendo cosas, carro, casa, y no las van a recibir. Bueno, eso depende de la misericordia de Dios. ¿Quién soy yo para decir que te va a dar Dios? Pero muchas veces no lo vemos porque Dios nos está dando algo mejor. Hay personas que le están pidiendo a Dios una casa y el Señor dice, pero si tienes un hogar muy lindo, ¿qué es mejor, una casa o un hogar? Entonces Dios nos ha dado un hogar, que lo mantengamos. Y Dios con el tiempo, a medida que usted se somete, va dándole lo que usted quiere. Porque el Señor es bondadoso, el Señor es el dueño del oro y la plata, Él hace como Él quiere. Nosotros no podemos limitarlo a Él, que Él hace esto, no, Él hace como Él quiere. Dice que Él bendice a quien Él quiere, a quien Él sabe que es un corazón verdaderamente arrepentido ante su presencia, que es un hijo de Él. Él conoce tanto el pasado, el presente y el futuro. Así que Él sabe cómo vamos a actuar nosotros. Pero el verdadero varón de Dios reconoce que sin Él nada somos. La persona que no tiene a Cristo en su corazón y que no confía en Dios, busca a Dios, pero también hace las cosas a su manera, busca salir de los problemas a su manera. Así nos dice Juan capítulo 15, verso 5, tenemos que reconocer que sin Él nada somos, nada podemos hacer, nada podemos solucionar ningún problema sin Él, todo tiene que ser con Él, agarrados de Él, siempre de la mano. Juan capítulo 15, verso 5, y eso nos confirma nuestro Señor Jesucristo. Juan 15, verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Y mire lo más importante, después sigue diciendo el verso 6, el que en mí no permanece, esa permanencia, y la permanencia está en función de la paciencia, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mire, por no tener paciencia. Si permaneces en mí, o sea, si eres paciente, te mantienes agarrado al Señor, no importa la circunstancia, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Si permanecemos en Él, podemos pedir todo lo que queramos. Ahora, dirá alguien, pero si yo le estoy pidiendo cosas a Dios que no son para mi beneficio o beneficio de otro y no las recibo, ¿por qué será? Vamos a darle solución a esa pregunta también. Pero hay personas que creen más en otra persona física y creen más en su fuerza. El Señor nos demuestra que eso es indicativo de que estamos apartados de Dios y nos va a traer frustración. Cuando nosotros creemos en nuestra propia fuerza, vamos a frustrarnos. ¿Por qué? Porque no vamos a ver los resultados que nosotros queremos. Porque le creemos más a nuestra propia fuerza, a nuestra propia sabiduría, a nuestra capacidad para solucionar un problema, antes que buscar la presencia de Dios. Por eso dice la palabra, maldito el varón que confía en el hombre. Este versículo ha sido muy mal interpretado. A veces personas dicen, maldito el hombre que confía en el hombre. No, el versículo dice, maldito. Miremos lo que dice la palabra. Jeremías capítulo 17, verso 5. Y aclaremos este versículo enseguida, que se ha prestado muchas tergiversaciones. Jeremías 17, verso 5.
Amén. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué nos indica aquí? Que el hombre que confía en otro hombre, o sea, el varón de Dios, el hombre que tiene a Cristo en su corazón, confía en alguien que no tiene a Cristo en su corazón, es maldito. Pero que el otro, que también es maldito, el que confía en su propia fuerza, en su propia sabiduría, en su propia forma de solucionar los problemas. Siempre tenemos que confiar en Dios. Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro en todo momento. Entonces cuando dice, maldito el varón, fíjese usted aquí, habla el varón. ¿Quién es el varón? El hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios y va a confiar en alguien que no es de Dios. Y también el varón que confía en su propia fuerza. Nosotros no podemos confiar en nuestra propia fuerza, nuestras fuerzas flaquean, nuestras fuerzas nos van a fallar. Entonces tenemos que siempre confiar solamente en Dios. Entonces ahora la pregunta que nos hicimos al comienzo, ¿por qué Dios no contesta mis peticiones o nuestras peticiones? Si hay un versículo que nos dice que pidamos todo lo que querramos, mírenme lo que nos dice Juan 14:13. Vamos a partir primero de una afirmación que dice la palabra de Dios. Juan 14, verso 13. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 13. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todas, pero si yo lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros pedimos algo en el nombre de Jesús, es para la gloria de Él, no para nuestra gloria. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy pidiendo por mi sanidad, es para después gloriarme. El Señor me sanó y me glorió porque el Señor me ama más a mí que a ti. ¿Sí ve que muchas veces pasa eso? Y hay personas que se han salido de las iglesias porque ve, le hicieron un milagro a fulanito, pero a mí el Señor no me lo ha hecho. Entonces, ahí no está el poder de Dios, o Dios no me ama a mí, me voy para el mundo otra vez. Por eso Jesús cuando hacía milagros, Él le decía a la gente, no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros somos como unos niñitos. Bueno, sí es cierto que la Biblia dice que para heredar el reino de los cielos tenemos que ser como niños. ¿Por qué como niños? Porque el niño solamente cree en lo que dice el padre. Si a un niño de 4 años, 5 años, el padre le dice que va a venir un avión, el niño se para en la puerta esperando que venga el avión. ¿Sí o no? Porque él cree todo lo que dice el padre. Así tenemos que ser nosotros, creer todo lo que nos dice nuestro Padre Celestial a través de su palabra, no importa las circunstancias. Pero los niños tienen algo contrario, que son egoístas, eso es natural en todos los hombres, que si el padre le da un par de zapatos a un hijo, tiene 2 hijos, le da un par de zapatos a un hijo, ¿qué tiene que hacer con el otro? Darle otro par de zapatos porque se va a sentir mal el otro, ¿verdad? Ah, sí, se lo diste a mi hermanito y a mí ¿qué? ¿Soy qué? Hijo de menos madre, algunos dicen así, ¿verdad? Bueno, nosotros somos así desafortunadamente. Nosotros estamos acostumbrados a que si le hace un milagro, 2 personas tienen cáncer, una recibe un milagro de sanidad de cáncer, que quiere también el otro, que el Señor también la sane. Pero el Señor no hace así. El Señor le da a cada uno lo que necesita Él, no lo que está pidiendo la persona. Y Dios es el que sabe lo que nosotros necesitamos. Nosotros no sabemos ni siquiera lo que necesitamos. O nosotros vamos a saber más de Dios, que es nuestro creador, que Él sí sabe lo que nosotros realmente necesitamos. Acuérdense que Dios dice, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son los tuyos. Entonces, tenemos que, si alguien le hizo un milagro, Dios, tenemos que agradecer a Dios por el milagro hecho. No tenemos por qué esperar que Dios nos haga el mismo milagro. Dios nos va a hacer otro milagro diferente al que le hizo a esa persona. ¿Me explico? Nosotros somos como niños, somos egoístas, queremos que lo que le hizo a alguien nos lo haga a nosotros también, y el Señor no es así. Acuérdense que la Biblia nos dice que Jehová es mi pastor, no nuestro pastor. De la forma como a mí me pastorea es diferente a la forma como usted lo pastorea. No es que sea mejor ni menor, no. Son diferentes las formas de pastorear. Dios nos trata a cada uno diferente. Entonces, por eso es que Dios no nos va a conceder nuestras peticiones porque nosotros no sabemos ni siquiera pedir. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, todo lo que pidiere en mi nombre, o sea, para su gloria, Él mismo lo hará. ¿Y por qué Dios no recibimos lo que estamos pidiendo? Porque no tenemos que decirle a Dios lo que tiene que hacer. Estamos desafortunadamente acostumbrados a decirle a Dios lo que tenemos que hacer. Acordémonos de lo que hizo María, ¿verdad? En las bodas de Canaán. Se acabó el vino. Ella no le dijo al Señor, oye, hazle un milagro, mira que se les acabó el vino. No, ella le presentó el problema.
Así tenemos que hacer nosotros, presentarles el problema. Señor, estoy pasando por esta necesidad, Señor, esto y esto, pero no presentar la solución. Señor, si tú me dieras un trabajo, Señor, si tú me sanaras. No, le estamos diciendo al Señor lo que tiene que hacer. Al Señor no le podemos decir lo que Él tiene que hacer. Tenemos que presentarle simplemente el problema. ¿Qué dijo María cuando se acabó el vino? Juan de Jesús le dijo, Jesús, se les acabó el vino. No le dijo, haz un milagro, tráele vino, o habla con los discípulos tuyos y de la bolsa que tienen ahí donde recogen las ofrendas, cómprales vino. No, simplemente le presentó el problema. Así tenemos que hacer nosotros, presentarles el problema a Dios, no la solución. La solución viene de él a su manera. Porque si nosotros presentamos la solución y de seguro que no la vamos a recibir como nosotros queremos y nos la hace de otra manera, no vemos la mano de Dios. ¿Me explico? Entonces siempre tenemos que esperar lo de Dios. Y todo lo que el Señor nos da, cualquier cosa, siempre ser agradecido. Todo. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que tenemos que dar gracias por todo. Hasta por una enfermedad, hasta por una calamidad económica. Tenemos que dar gracias. Es Dios trabajando en nosotros. Tenemos que ser agradecidos en todo momento. Entonces, ¿por qué Dios no concede las peticiones? Porque vamos ante Dios con un pliego de peticiones. No, a Dios tenemos que ir con presentarle los problemas y Él se encarga de solucionarlos a su manera. Otra razón por la que Dios no concede nuestras peticiones es porque no escuchamos a Dios. Estamos acostumbrados a que la gente nos escuche, pero no escuchamos a la gente. Y así pasa con Dios. Queremos hacer un pliego de peticiones a Dios, pero no escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Y la única forma de escuchar a Dios es leyendo su palabra, no hay otra. No espere que venga algún profeta por ahí y decirle lo que Dios le quiere decir a usted. Busque su palabra, su Biblia, léala. Ahí está lo que Dios quiere decirle. Todas las profecías están aquí en la palabra. Dios no le va a salir con una nueva revelación, no le va a salir con eso, porque se contradeciría a Dios. Ya lo que Dios quería decirnos lo dejó escrito en su palabra. Entonces no estamos escuchando a Dios porque Dios quiere que lo conozcan. Lo que mayor demanda de nosotros es conocimiento. Él quiere conocimiento de cualquier sacrificio. Ahora, ¿cómo le vamos a orar al Señor si no lo conocemos? Entonces tenemos que conocerlo, primero estudiar su palabra. Por eso aquí nos dedicamos a enseñar quién es Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, para que podamos pedirle conforme a su palabra, lo que Dios quiere de nosotros. También Dios no concede nuestras peticiones, porque a veces hemos creído en un Dios imaginario, un Dios estilo lámpara Aladino, que simplemente le pedimos y Dios está obligado a sanarnos. ¿Por qué? Porque se ha malinterpretado un versículo de la Biblia sobre la sanidad. Miremos el versículo que se ha malinterpretado, Isaías 53, verso 4. Por favor, me acompaña. Esta es una falsa afirmación que se ha metido en las iglesias con un versículo, fíjese usted. ¿Y sabe qué me pasó a mí hace poco? Que yo mandé este versículo en mi grupo de WhatsApp y recibí más a mí que decirle a una persona arrepiéntete. Cuando digo arrepiéntete, ahí nadie contesta. Cuando le digo a la gente deja de adulterar, nadie dice amén ni dice nada. Pero con este versículo, me dijeron muchísimos amén. Dice Isaías 53, verso 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Claro, aquí lo dice. Por la cruz, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, yo no tengo por qué sufrir enfermedad. Señor, ya tú pagaste el precio por mi enfermedad, yo tengo que ser sano. Oye, ¿eso es lo que está diciendo la palabra de Dios? No. Ese es fruto de una mala enseñanza. Aquí la sanidad que está hablando es la sanidad que como consecuencia de la lepra del pecado, la enfermedad común que tienen todas las personas, por la cual se mueren espiritualmente. Por su llaga fuimos sanados, pero de la lepra del pecado. Las sanidades físicas corresponden a su misericordia. Y Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Dios se manifiesta en una enfermedad también, para beneficio de Él. Entonces, esto de que su llaga fuimos curados, se refiere a la lepra del pecado. De esa lepra del pecado fuimos curados nosotros por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no de las enfermedades físicas. Las enfermedades físicas, el Señor las cura por su misericordia. Y Él dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. El hecho de que Dios no sane a una persona no quiere decir que Dios no tenga misericordia de ella. Entonces,
Tenemos que creer en el Dios verdadero, el Dios que sana a quien Él quiera. Y lo que Él quiere es mejor para nosotros, es mejor que lo que nosotros mismos estamos deseando para nosotros. Entonces, Dios no está obligado a sanar a nadie. Él es Dios, dejemos que Dios sea Dios. Dios utiliza hasta una enfermedad para trabajar para nuestra salvación. Porque ¿de qué sirve que Dios nos haga un milagro de sanidad y nuestra alma se pierda? Yo he conocido muchas personas que inclusive han sido sanadas de cáncer y todavía están revolcándose en los carnavales. ¿De qué sirve ese milagro? El mejor milagro que nosotros podemos recibir en nuestra vida es la conversión. En seguir a Cristo. No importa si uno nos sana físicamente. Él nos sanó. En la cruz del Calvario fue la lepra del pecado. Con su sangre fuimos limpiados de nuestra mala manera de vivir, de nuestra falsa enseñanza, de nuestra falsa costumbre de hacer las cosas. Para eso él murió en la cruz del Calvario, no para sanarlo físicamente, porque Él venía sanando de antes de ir a la cruz del Calvario. O las sanidades que se hicieron antes de la cruz del Calvario, ¿quién las hizo? Dios. Entonces, la cruz del Calvario no significa sanidad física, significa sanidad espiritual. Este versículo se refiere a la sanidad espiritual, no a la sanidad física. Miremos lo que nos dice también para que usted se dé cuenta, 1 Pedro 2:24. Para que creamos el verdadero Dios, no el Dios falso, ese imaginario que nos han dicho, que simplemente yo invoco este versículo y Dios me va a sanar físicamente. No. 1 Pedro 2:24. Me dicen amén cuando lo consigan. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. ¿De qué fuimos sanados? De la lepra del pecado, que nos estaba matando. Amén. ¿Ya vio a qué se refiere esa sanidad por la cruz del Calvario, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Se refiere a la lepra del pecado, no a las sanidades físicas. Entonces, Dios imaginario, el que está obligado a sanarnos. Vea, ¿sabe de dónde viene esa falsa doctrina? A creer que nosotros podemos hacer las cosas que hizo Jesús. Si bien es cierto, Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores a las que yo hice, se refiere a la predicación de la palabra porque vamos a llegar a más personas. Pero las cosas que hizo Jesús las hizo como Dios. ¿Quién puede caminar 7 kilómetros sobre el agua? Nadie. Todavía hasta el momento nadie lo ha podido hacer. ¿Quién puede convertir el agua en vino? Nadie. ¿Quién puede decir a tempestad calma? Nadie. Solamente Él. Y calma, que calme una tempestad con decirlo nada más. Solamente Él. Lo único que nosotros podemos hacer, mayor que nuestro Señor Jesucristo hizo, fue predicar a más personas el Evangelio. Tenemos las redes sociales, el Wi-Fi, somos más gente ahora que la que había en ese tiempo, podemos llegar a más personas. Se refiere a eso, a la predicación de la palabra, no a las cosas que Él hizo como Dios. Él hizo muchas cosas como Dios, inclusive se desaparecía. Un momento lo fueron a buscar, que lo iban a lanzar por un peñasco, y Jesús caminó entre medio de ellos, los que lo iban a tirar sobre el peñasco y no lo vieron. Una función de Dios solamente la puede hacer Él, más nadie. Entonces, Jesús hizo milagros de sanidades. Miremos lo que nos dice Mateo 8:16. Pero ojo, lo hizo Jesús, no nosotros lo podemos hacer. ¿Qué hizo Jesús? Mire, Mateo 8:16. Dice 8:16, dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, a todos, no a unos cuantos, a todos los enfermos los sanaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una demostración de lo que el mundo experimentaría con el reino de Dios cuando Él venga en su segunda venida. Igual como Isaías 53, verso 4. Entonces, Jesús sanó a todos los que le llegaban a Él. Los falsos profetas, los falsos apóstoles que hay ahora, sanan unos cuantos, otros no. Él no, sanaba a todos. Otros que sanaban, ¿quiénes eran? Los apóstoles. Pero eran los apóstoles, no la iglesia. Mateo 10:8, Jesús encomendó a los apóstoles a sanar, a practicar el milagro de la sanación.
Él le dijo a los apóstoles en Mateo 10, verso 8, le dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, como le dijo a los apóstoles, echad fuera demonios, entonces la iglesia cree que también tiene potestad de echar fuera demonios. Sí, exactamente. Esto es para los apóstoles nada más, esto no es para la iglesia. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones de la iglesia. Entonces, Jesús resucitaba muertos, sanaba a todos los enfermos, pero Jesús, los apóstoles también, porque Jesús le dio la potestad a los apóstoles de sanar enfermos. A los 70 discípulos, que eran 70 especiales que también Jesús tenía a su cargo, miren lo que les mandó Lucas 10, verso 8. Esto es una función para los 70 apóstoles, 70 discípulos, perdón. Lucas capítulo 10, verso 8. Lucas 10, verso 8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os ponga delante y sanad los enfermos que en ella haya y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero ojo, esta función era para los 70, no para la iglesia. Ahora, ¿cuál es la función de la iglesia? La misión que Jesús le encargó a la iglesia. Vea, el libro de los Hechos es el libro que relata lo que la iglesia debe hacer. El libro de los Evangelios relata lo que hizo Jesús y lo que hicieron los apóstoles. El libro de los Hechos se dice lo que la iglesia tiene que hacer. Y vemos lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Esa sí es la verdadera función que debe hacer la iglesia de Cristo. Y no hacer lo que hacía Jesús, ni lo que hacían los apóstoles, ni lo que hacían los 70. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso, hablar de la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, comenzando ¿desde dónde? Desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, predicar la palabra. Esa es la misión, pero recibiendo primero el Espíritu Santo. ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo? Conociendo a Cristo, como dice la Escritura. Esa es la verdadera función de la iglesia. No la de echar fuera demonios. Ahora, ¿cómo hace una persona para echar fuera a los demonios? Se preguntará, ya lo leímos. Santiago nos dice, el libro de Santiago dice, someteos a mí, dice el Señor, resistid al diablo y éste huye. Esa es la forma de echar fuera a los demonios. Resístanlo con base en la palabra de Dios, obedezcan la palabra de Dios. Y él se va porque, ¿qué va a hacer el demonio de una persona que obedece a la palabra de Dios? No puede hacer nada. No se ponga a luchar contra el diablo, ni mucho menos. Ni a echarle los demonios a otra persona. Esa no es misión nuestra. Esa era la misión de los apóstoles, lo que vino a hacer Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y lo que hicieron los 70. Pero desafortunadamente han cogido como un calambuco, han metido toda la función y la han revuelto y se la han puesto a toda la iglesia, inclusive hasta las funciones que tenían los apóstoles, los profetas en su tiempo. No, la iglesia tiene una sola función, predicar el evangelio, pero con la condición de que tienen que primero recibir el Espíritu Santo. Y para recibir el Espíritu Santo tenemos que conocer a Cristo como dice la Escritura, no como nos habían enseñado en la tradición. Jesucristo, un tipo ahí crucificado, más digno de lástima a él que nosotros. No, Jesucristo estuvo ahí, ya no está ahí. ¿Qué hace usted con esa imagen ahí? ¿Qué hace usted buscando un Cristo que no está ahí? Él quiere habitar en su corazón. Todo ese Cristo bonito mirando a las ovejas con un básculo en la mano, con un bastón en la mano mirando a las ovejas. No, no había hermosura en su parecer para que no lo deseáramos. Jesucristo no tenía belleza física, que tuvo que Judas darle un beso para que supiera que era Jesús, para marcarlo. Porque si hubiera sido tan bonito, ¿para qué tenía que Judas darle un beso? Hubieran visto el más bonito, el de ojos azules, el rubio, cojan lo que ese es Jesús. No, tuvo que Judas marcarlo con un beso. Pero cuando abría la boca, salía su belleza, su palabra. La única forma de reconocer a Jesús es cuando habla, cuando leemos su palabra. Entonces vemos que nos ha enseñado un falso Cristo que está obligado a sanarnos,
También nos han dicho, no, que nosotros haremos grandes proezas porque Jesús dijo, harán mayores cosas que las que yo hice. No. Mire lo que nos dice Juan capítulo 14, verso 12. De aquí es donde se parte la falsa enseñanza. Juan capítulo 14, verso 12, dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Jesús no dice a sus discípulos que harían mayores milagros que lo que Jesús hizo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Para mí significaba que como verdaderos discípulos tenían que predicar el Evangelio, porque la única forma en que las personas se convierten es con la predicación del Evangelio, no por los milagros. Porque por los milagros llegan son los incrédulos que quieren ver para creer y después se van. Como cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces. Mucha gente empezó a buscar a Jesús porque los iba a alimentar. Pero cuando Jesús se dio cuenta que lo estaban buscando por el milagro de la conversión de los alimentos, se fue triste, porque me están buscando por los milagros. Él no quiere que lo busque por los milagros. Él no quiere que lo busque por lo que Él es, Dios. Él hace milagros, claro que sigue haciendo milagros, los mayores milagros puede hacer todavía, lo sigue haciendo, pero no quiere que lo busque por los milagros, no porque Él es nuestro Salvador, quiere ser nuestro Señor, quiere ser el que guíe nuestra vida, eso es lo que Él quiere. Los milagros son añadiduras, pero desafortunadamente la gente busca más a Cristo por las añadiduras que por lo que es Él. Esos son los incrédulos, los que buscan a Cristo por los milagros. También dice que Cristo está obligado a prosperarnos, que si yo busco de Cristo, Cristo me va a prosperar económicamente. Eso es falso. Claro que Él lo puede hacer, pero no es consecuencia de que yo esté buscando a Cristo que Él me va a prosperar. No es consecuencia. Que Él lo haga, claro. ¿Quién puede decirle a Cristo que no haga una cosa? Él hace como Él quiere. Él puede prosperarnos. Pero ¿en qué se basa esa falsa enseñanza? Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Para que empezamos a analizar bien como buenas ovejas, a mascar la palabra de Dios, porque la oveja se caracteriza no solamente porque come, sino porque rumía, o sea que vuelve a mascar después que ha tragado. Y cuando ve que las cosas son como dice la palabra, la tragan. 2 Corintios capítulo 8, verso 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Viste? Dicen algunos, ¿viste? Él se hizo pobre para que tú fueras rico, tú no tienes por qué ser pobre. Si Él se hizo pobre para que tú fueras rico, es para que tú seas rico ahora. Y si tú estás en pobreza es porque estás en pecado, así le dicen a la gente. Falso. O sea, Cristo se convirtió en pobre cuando se convirtió en humano, o sea, dejó su gloria, su esplendor por amor a nosotros, se hizo igual a nosotros, se hizo pobre, espiritualmente hablando, para que nosotros en su pobreza, o sea, igual a nosotros, nosotros fuéramos enaltecidos, o sea, encontráramos el camino de salvación siguiendo a Cristo, porque la palabra de Dios, Él con su misma presencia aquí, demostró que se podía cumplir toda la palabra. Él nos hizo ricos para que seamos salvos, o sea, ricos espiritualmente a través de su pobreza cuando Él se hizo pobre al venir a vivir con nosotros, al igualarse a nosotros, al ser carnal como nosotros. Ahí radica su pobreza, para que nosotros seamos ricos, o sea, alcancemos la salvación, porque la mayor riqueza de un hombre es tener a Cristo en su corazón. Vea, hay personas tan pobres que solamente lo que tienen es dinero. No son pobres, nada más tienen dinero, porque el verdadero rico es el que tiene a Cristo en su corazón, que no necesita nada, porque tiene a Cristo en su corazón. Cristo lo llena todo. Amén o amén. Pero tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Ahora, otra forma por la cual nosotros no encontramos que Dios, o creemos que Dios nos contesta nuestras oraciones, ¿sabes por qué? Porque confunden la fe con el deseo. Es que tú no tienes fe de que Dios te vaya a sanar. O sea, no deseas en tu corazón. No, yo deseo que Dios me sane, yo deseo conseguir ese carro, yo deseo conseguir esa casa. O sea, la fe no es deseo. Tenemos que partir por eso. La fe es espiritual, el deseo es carnal. La fe es esperar en Cristo, lo que Él quiere hacer en mi vida, creer en sus promesas. El deseo parte de una condición mía, de una necesidad física, y quiero satisfacer mi necesidad física
con algo espiritual. De ahí parte el deseo del hombre. Y el deseo siempre es egoísta. La fe proviene de Dios, es de Dios, no es nuestra, para que nadie se gloríe. Y esa es la que nos lleva a la salvación. El deseo proviene del mundo. El mundo nos llena los ojos de deseo. Las personas tienen un celular, quieren otro mejor. Tienen un computador, después quieren otro mejor. Tienen una casa, quieren otra mejor. Tienen un carro, quieren otra mejor. El hombre está lleno de deseos, los deseos carnales, que son incitados por el mundo. La fe es creer en Cristo, así no veamos los resultados de nuestra obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros. La fe proviene de Dios, es un don, un regalo de Dios. Los deseos provienen de la carne. Entonces, no confundamos fe con deseo. ¿Amén o amén? Entonces, la fe es completamente diferente del deseo. Es más, son contrarios. ¿Por qué? Porque la fe es espiritual, el deseo es carnal. Yo deseo esta cosa y como yo la deseo, Dios me la tiene que conceder. No, así no es. Por ahí que usted no. Las personas que practican esto de confundir deseo con fe, no reciben lo que Dios le quiere dar. O creen que no reciben. Porque Dios nos está bendiciendo en todo momento. Lo que pasa es que nosotros deseamos una cosa y como Dios nos da otra, creemos que Dios no nos ha ayudado. Tenemos una familia bonita, una familia que estamos con ellas todos los momentos juntos y estamos deseando otras cosas que Dios no nos las va a dar. ¿Por qué? Porque conoce nuestros corazones. Hay muchas personas que son muy amorosas de Dios y cuando Dios les bendice económicamente, se apartan enseguida, es que ya no tengo tiempo, ya Señor, mira que el trabajo, que esto, que para allá y para acá, se terminan apartando. Entonces el Señor sabe a quién puede bendecir, a quién darle bastante sin que se aparte, Él se lo da. Si usted tiene un corazón amoroso que puede recibir toda la bendición sin que se aparte del Señor, el Señor le dará la bendición económica. Pero hay muchas personas que se vuelven loquitas apenas reciben una platica. La desbaratan enseguida, se olvidan de Dios, se olvidan hasta de la familia. Entonces Dios lo frena y dice, a ti no te puedo dar porque te me aparto, te dejo así como está. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es la salvación del alma. Al final, nada nos llevamos, con nada vinimos, con nada nos vamos. Entonces, lo mejor es la salvación del alma. Entonces, pidamos para las cosas espirituales, pidamos para que el deseo de Dios, que es la salvación de las demás personas, se convierta aquí.